RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Buenas tardes, buenas tardes, representantes de la Guerrilla de las conversaciones de La Habana, donde Manuel Santos acaba de iniciar su segundo gobierno, ganando las elecciones gracias a una medida a la promesa de los diálogos de paz, van a llevar a ninguna parte. Hay gente que piensa que no va para ninguna parte, hay gente que sigue optimista. Ustedes, si hemos asumido el reto de emprender la búsqueda de la paz para Colombia a través del diálogo, es porque tenemos la suficiente voluntad política para intentar hasta lo imposible. Es el mandato que hemos recibido de nuestro Estado Mayor Central, del Secretariado y en general de todos los combatientes. Sí, pero digamos la cantidad de obstáculos que se han venido presentando, la cantidad de dilaciones que ha tenido el proceso de diálogo, hacen que mucha gente, es decir, se suponía que esto iba a terminarse antes de que se acabara el primer gobierno de Manuel Santos. Ahora resulta que no se sabe si va a acabar ni siquiera antes de que termine el segundo. Un conflicto de 50 años no puede solucionarse en pocos meses o en 2 años. Además, cuando tiene que abordar problemas estructurales del país, porque tiene que tratar asuntos que tienen que ver con transformaciones en lo político, en lo económico, en lo cultural, y estos asuntos todos encierran una gran complejidad. Es decir, hay cosas que se pueden al mismo tiempo, ustedes se dan cuenta de la impaciencia creciente que hay, o del hastío creciente que hay en la opinión en Colombia frente a las violaciones. Aquí hay se le ha introducido a este asunto como una preocupación mediática, realmente, porque los temas a discutir tienen que hacerse en un ambiente de mucha calma, porque estamos construyendo la paz para Colombia. Yo le pongo un ejemplo: el Tratado de Libre Comercio para Colombia con los Estados Unidos, para llegar a su congreso tuvo que esperar 4 años para llegar. Y así hay otros asuntos que no se han resuelto a pesar de que ha pasado el tiempo. Le coloco 2 ejemplos. La Constitución del 91 mandó que se elaborara el Estatuto de la Oposición. Llevamos 22 años y ese mandato no se ha cumplido. Igualmente ordenó el reordenamiento territorial y tampoco. Pero justamente se trata de procesos que sabemos que vendrán después de la firma de Vendrás, después de la firma de acuerdos en La Habana. No se puede eso como así que muchísimos años tendríamos estrategias con la implementación requiere un tiempo largo, estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que convenir la letra menuda de lo que se va a hacer. Ahí es donde está la dificultad, porque usted sabe que siempre surgen tensiones, resistencia. Nosotros queremos, por ejemplo, que se abran las puertas de la democracia. Consideramos que para esto es fundamental que se ponga fin a la doctrina de la seguridad nacional, a la concepción del enemigo interno. Pensamos que el paramilitarismo tiene que acabar definitivamente, y eso tiene sus resistencias. El gobierno dice que lo que no existe es la seguridad nacional y que el paramilitarismo se acabó. Permíteme, Antonio, yo diría que tal como lo ha dicho Iván, sí, este proceso que todos sabíamos que es complejo, requiere de tiempos. Tal vez desde el comienzo, que sabíamos que veníamos
a hablar en serio sobre el fin del conflicto, la terminación de una larga guerra de 50 años y que estábamos absolutamente seguros de que eso requeriría del tiempo necesario para buscar las aproximaciones. Uno entiende las afugias de la gente, las angustias, la necesidad de que se llegue a acuerdos prontos, pero yo creo que hemos trabajado al ritmo pues que dan los tiempos. Creo que hemos avanzado, hemos producido resultados, la mesa, digo yo. Hay avances que son notables, pero también hay enormes dificultades. Y eso esperamos que el país lo va a entender. Yo diría, Pablo, que haber alcanzado este ciclo número 27 ya de por sí es un avance en dirección de la paz, una victoria de la paz. Antonio, es que ya tenemos 3 acuerdos, eso es algo muy, muy importante. Ya tenemos 3 acuerdos parciales, uno sobre reforma rural integral, otro sobre participación política y el de drogas de uso ilícito, y estamos ya encarando la discusión del 5.º punto de la agenda. Esos puntos tienen las salvedades y las rutas. Esta semana ha habido 3 novedades muy importantes que una ha sido la visita del primer grupo de víctimas de la violencia, víctimas de todos los elementos del conflicto, víctimas del Estado, víctimas de los paramilitares, víctimas de ustedes, que están empezando a reconocer que efectivamente hay víctimas que no son simplemente víctimas abstractas del conflicto. Por una parte eso, por otra parte la visita de la inauguración de la subcomisión militar que va a empezar a discutir sobre la relación de las armas y el cese bilateral del fuego. Y en tercer lugar, la comisión histórica. Hablamos de en primer lugar de la comisión histórica. ¿Cómo ven ustedes que la comisión histórica se inserte dentro de los diálogos de La Habana? A ver, en primer lugar nos parece que es un paso muy importante el haber podido acordar la creación de esta comisión histórica, por la razón de que durante muchos años en Colombia este conflicto, aquí se han intentado dar explicaciones, encontrar el hilo coherente que nos explique a los colombianos cuáles son las razones, los motivos, las dinámicas que nos han conducido a una guerra tan prolongada y a una vorágine de violencia que ha afectado a casi todas las familias integrantes de nuestro país, de nuestra sociedad. Pero a pesar de que se ha intentado, nunca se ha podido establecer como una explicación coherente que satisfaga a la mayoría del país acerca de los orígenes. Esa explicación coherente que satisfaga a la mayoría es prácticamente imposible de lograr. Es decir, cualquier acontecimiento histórico, desde la Revolución Francesa, por ejemplo, todavía no se ha establecido una explicación que satisfaga a todas las partes del conflicto, y eso que en su mayoría han desaparecido de la historia. En el caso colombiano sí es posible, y en todos los casos, en situaciones como la nuestra, siempre es posible encontrar, puede que no toda la verdad, pero sí el hilo conductor. Porque la guerra que hemos vivido nosotros no ha sido una guerra que surgió por generación espontánea. Esta es una guerra que ha sido impuesta, instrumentalizada con ciertos intereses. Aquí ha habido unos personajes, unas clases que se han beneficiado, hay otras que han sido... ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo en eso? ¿Una comisión histórica que trabaje unos cuantos meses o incluso...? Ese es el reto que tiene. Yo diría esto, sí, efectivamente van a trabajar durante pocos meses, porque ellos van a partir ya de unas elaboraciones, de unos trabajos realizados por ellos mismos, que son una suerte de relato histórico del conflicto. Es decir, tiene unas bases para iniciar ese trabajo.
Además, son dos expertos académicos de altas calidades y confiamos seriamente en su criterio, en su inteligencia, para tratar de coincidir en una explicación que nos permita establecer las causas, los orígenes, los desarrollos y sobre todo los responsables de este conflicto. Necesitamos establecer la verdad porque para el efecto lo que estamos buscando es esencial, es fundamental, porque si no establecemos estas responsabilidades, pues entonces va a ser muy difícil reparar, hacer justicia, va a ser muy difícil, digamos, trazar correctivos. Dentro de esos responsables del conflicto, ¿se cuentan ustedes mismos? Iniciamos con lo siguiente. Nosotros pensamos que la comisión histórica nos va a arrojar un resultado y ahí vamos a ver nosotros plasmados en ese trabajo todo el universo de responsables, que hay unos máximos responsables que son los generadores del conflicto. Nosotros no nos consideramos responsables, pero no en el mismo plano de los que han generado el conflicto. Sí, es decir, lo que la comisión busca es como generar unos insumos que le permitan a la mesa, la comisión en sí misma no es comisión negociadora, pero va a permitir establecer unos insumos que sirvan para orientar la Comisión de la Verdad, entre otras, y además va a dar unos elementos muy importantes que van a ser discutidos en la mesa acerca y que nos van a servir para establecer responsabilidades, para establecer causas, para establecer realmente la responsabilidad de esta comisión y el trabajo que tiene por cumplir va a ser muy importante en nuestra opinión. Pero en eso, continuando en el tema de las víctimas, digamos, se habla de reparación de las víctimas. Cuando se hicieron las leyes hacia los paramilitares hace unos años, en tiempos del presidente Uribe, los militares acabaron incumpliendo todos sus compromisos de reparación. ¿Cómo piensan ustedes y de dónde piensan ustedes iniciar esa reparación? Bueno, lo podemos hablar para empezar desde una pausa. Si hablábamos de reparación de las víctimas, cuando se hicieron las leyes con los narcoparamilitares hace unos años, esa reparación no existió. Desde el punto de vista de ustedes creen que ahora esa reparación sí va a existir y de dónde van a sacar ustedes los recursos, si es el caso, para reparar a las víctimas de ustedes, es decir, que ha sido víctimas de secuestros de cadáveres, incluso que han pagado rescates y las historias de las víctimas son infinitas y no sé cuáles son verdades y cuáles no, pero evidentemente ustedes han reconocido que fin se hizo. Bueno, de hecho el tema de la reparación es un tema al cual no hemos llegado. Por ahora esta comisión, eso va a ser un tema que habrá que abordar más adelante. Por ahora esta comisión lo que se propone es hacer el estudio, generar los insumos para establecer las causas del conflicto, porque para establecer responsabilidades es necesario conocer la verdad. No se pueden establecer responsabilidades si no hay un esclarecimiento de los hechos, si no hay un esclarecimiento de las responsabilidades, de quiénes fueron, de por qué, de cuándo, de cómo. Usted ve como que antes de que la comisión de esclarecimiento de la verdad no rinda sus conclusiones, es imposible seguir adelante. No, eso no implica, eso no va a significar que la mesa va a suspender sus actividades. Por eso estamos diciendo que paralelo a eso va a continuar en la mesa la discusión sobre el tema víctimas. La comisión simplemente va a hacer un trabajo de generar unos insumos que le sirvan a la mesa para tener claridad acerca de todo este asunto. Es que a mí me parece que no se puede partir de un presupuesto subjetivo de que la guerrilla es la responsable. Aquí estamos hablando de víctimas del conflicto. Pero es que eso es y no es ninguna abstracción, Por eso ese es el conflicto.
Ese es el conflicto. Y además hay víctimas de las políticas económicas que no se mencionan. Por ejemplo, los 30 millones de pobres que hay en Colombia. ¿Quién va a responder por eso? Pero ya, eso no es lo que se está discutiendo en la mesa de La Habana. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No están los 5 puntos que se acordaron. No, estamos en el tema de víctimas. Sobre los 30 millones de pobres, y sí, vamos a discutir todo eso de la estructura económica del Estado en Colombia. Yo creo que eso es... Las mayores victimizaciones vienen de allá. Sí, pero no Son las mayores victimizaciones, la exclusión y todo pero eso es lo que se acordó que se puede discutir en la mesa. el tema de víctimas. Y estas son víctimas, como son víctimas, digamos, las que resultan de la confrontación política y armada que se está desarrollando en Colombia. Ahora, yo creo que uno puede pensar que la mejor superación de este problema es la paz, es la garantía de no repetición, de que los hechos victimizantes se repitan. Por eso a nosotros nos impactó mucho que las víctimas vinieran acá, no solamente expresar su dolor, y que hayan llegado desprovistas de todo ánimo de venganza y de retaliación, y nos hayan exigido a los delegados tanto del gobierno como de las FARC que no nos levantemos de la mesa hasta no lograr un acuerdo de paz, porque ellos entienden que lo máximo que le puede ocurrir a Colombia en materia favorable es que nos reconciliemos los colombianos y de esa manera evitar nuevas victimizaciones. Eso es todo, naturalmente eso es lo que esperamos todos, que se llegue al final de estos diálogos y en ese momento se empezará a hacer algo por las 30 millones de víctimas económicas del país. Eso no creo que esté discutiendo eso exactamente, pero pero habrá que disponer de recursos presupuestales del Estado, digamos, establecer un fondo para reparación de las víctimas. Pues claro, sí, pero lo que sí se puede establecer es, en primer lugar, quiénes son las víctimas. En segundo lugar, de quién son las víctimas. ¿Por qué las víctimas? Y para eso hay que establecer las verdades del conflicto. Es decir, por eso decimos nosotros que este no es un conflicto que pueda sencillamente explicarse que surgió por voluntad subjetiva de unas personas porque eso no es la verdad. Entonces es necesario el esclarecimiento de la verdad. Por eso hablamos de los orígenes históricos, Antonio, porque es que esto no nació ayer, esto tiene que ver con 50 años de confrontación. Y son todos los 50 años que hay que resolver. Si quieres, esto tiene que ver con remontar a la conquista de América. No, hasta allá no llegamos. No, pero sin duda todo viene ahí. Pero cerramos un poco este capítulo. Tenemos otra cosa, ustedes siguen ya hace unos días hablando del marco jurídico para la paz, que es una cosa importante para el cierre del problema. Que ustedes no pudieron aceptar ese marco jurídico no existía, porque no había sido consensuado con ustedes. Pero usted cree que entonces todo lo que no ha sido consensuado con ustedes en la historia de Colombia no existe. El marco jurídico para la FARC es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero aquí no se habla de marco jurídico. En este Acuerdo de La Habana no se habla de marco jurídico y el gobierno está tomando acciones. Lo que están diciendo es que como no se habla al principio, no se puede hablar después. Estamos diciendo que aquí no está, pero nosotros estamos dispuestos a convenir unas normas con la delegación del gobierno que pueda servirnos a la transicionalidad de un estado de confrontación a un escenario de paz en Colombia. Pero eso tiene que convenirse entre las dos partes y no puede ser objeto de decisiones unilaterales por parte del gobierno, porque el gobierno ya está impulsando este marco jurídico y la justicia transicional ante las Cortes, ante el Congreso de la República, sin tener en cuenta la contraparte en la mesa de conversaciones. Nosotros podemos decir que se está configurando de esta manera un
una violación del Acuerdo de La Habana, que al firmarlo nos coloca en la misma condición de partes iguales y se está desconociendo a una de las partes. Nosotros no reconocemos ese marco jurídico. Es como si ustedes dijeran, de ahora en adelante, desde que se firmó las primeras, ¿cómo se llama esto? La agenda. La agenda. Sí. De ahí en adelante, ustedes que gobiernan con el gobierno deja de gobernar, salvo lo que consulte con usted. No, es que eso no es así. En realidad eso no es así. Es que lo que estamos diciendo no es que el marco jurídico no exista, lo que pasa es que nosotros no lo aceptamos ni lo reconocemos. Puede servir para otros. En realidad, el acuerdo de paz consiste en eso. El acuerdo de paz consiste en que dos fuerzas que han estado enfrentadas 50 años se sientan a conversar, a encontrar la fórmula para suspender esa confrontación y llegar a un acuerdo. Entonces no puede una de las partes unilateralmente ir adelantando unas normas jurídicas para aplicárselas al otro, porque eso no sería un acuerdo de paz, sino un acuerdo de sometimiento. Es decir, yo te someto y te impongo unas normas jurídicas por mi propia voluntad. Pero si es que estamos en una mesa es para acordar precisamente eso, y somos partes iguales. Y además, Pablo, el Estado no puede ser juez y parte, ¿no? El Estado reconoció. Estamos hablando de cosas elementales. Ustedes pueden ser juez y parte, estamos hablando de cosas elementales. No, por eso no estamos diciendo que somos juez y parte, no. Nosotros tenemos propuestas para cuando llegue el momento de cómo tratar ese asunto. Digamos que el papel de ustedes durante estas conversaciones es por una parte conversar, por otra parte continuar la guerra, como se plantea que sería conversaciones en medio de la guerra. Que no nos gusten otras cosas, ¿no? Hablar en medio de la guerra, ¿no? Pero lo que pasa es que el papel del Estado no es únicamente hablar con ustedes, el papel del Estado no puede hacer una reforma de las anuncios y funciones con ustedes. El país necesita cambios y es lo que nosotros estamos precisamente pidiendo aquí en la mesa de conversaciones. Cambios, mire, esas son cosas que hemos aprobado, Antonio, vea. El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz, reza en el subpunto 5 de el fin del conflicto, que es el punto 3 que estamos discutiendo. Esto es imperativo, esto hay que hacerlo, y aquí tenemos que convenir cosas. Eso se espera. Eso se espera, pero no ocurre. No ha ocurrido. Además, para que se dé... Es que ustedes, es como si ustedes dieran por hecho que todo eso ya ha ocurrido, y en consecuencia, ustedes han ganado la guerra. No, de eso no se trata. Nosotros somos plenamente conscientes de que de lo que se trata, y por eso estamos sentados aquí, de que precisamente ninguna de las dos fuerzas pudo vencer a la otra. La guerra se prolongó 50 años y que lo más racional es sentarnos a encontrar una fórmula que ponga fin a este conflicto. Lo que nosotros alegamos es que no es posible. Si el gobierno quiere adelantar un marco jurídico para aplicárselo a otros, está en todo su derecho. Lo que no se puede es pretender que ese marco jurídico que se está adelantando de manera unilateral, al tiempo que se desarrolla un proceso de paz en una mesa de conversaciones, pretenda después ser la fórmula con la cual se va a resolver el problema jurídico que pueda resultar de estos diálogos. Por eso decimos que esas partes, como quiénes son los máximos responsables, quiénes son los responsables, quiénes fueron, quién es el autor detrás del autor, todas esas cosas hay que establecerlas, y para eso se requiere el esclarecimiento de la verdad, pero de la verdad verdadera, no de las manipulaciones que nos han ido. Y para que haya justicia tradicional tiene que haber un vencedor y un vencido, y ese no es el caso colombiano. Si estamos aquí sentados en esta mesa de conversaciones es porque esa es la situación y estamos buscándole una salida política para la conversación. No hay un vencedor ni un vencido, pero eso no quiere decir que no exista una estructura jurídica del Estado. Esa estructura jurídica del Estado es preexistente en general a la mayor parte de esto. Estamos buscando la paz y todo esto tiene que ser objeto de discusión. Además hay una cosa, Antonio, nosotros estamos recogiendo, digamos, el sentir de
la ciudadanía que se expresa a través de los distintos foros que se han realizado en Colombia, ya sea sobre tierras, ya sea sobre participación política, ya sea para superación del problema de las drogas ilícitas y ya sea para víctimas, porque hemos recibido esas opiniones, las cuales nosotros hemos plasmado en propuestas mínimas que son las que llevamos siempre a consideración del gobierno en la mesa de conversaciones. El gobierno debe escuchar a la gente. El gobierno debe escuchar a la gente, pero déjame interrumpir de nuevo para otra pausa y seguimos con eso. Nos queda una tercera novedad de las periodistas, que es la visita de la supervisión técnica militar. Estaba con un general muy importante, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Alberto Flores. Son generales, son militares en activo. Por primera vez los militares en activo están interviniendo en estas conversaciones de paz, no solo ahora con ustedes, sino en toda la historia de las conversaciones de paz con Colombia, tanto como que se atendió así. Los militares en activo no solían participar. ¿Cuál es ¿Qué esperan ustedes de esta supervisión técnica? Por una parte, y por otra parte, ¿quiénes van a formar parte de esa supervisión desde el lado de la ustedes mismos, gente de Colombia? Esta comisión técnica tiene como fin establecer unos mínimos, hacer como una especie de exploración acerca de cómo se puede implementar en Colombia un cese al fuego bilateral y definitivo. Es un tema eminentemente técnico y por eso en la mesa se ha acordado de que de esa comisión hagan parte personas que tengan conocimiento de la materia. Nadie mejor que los militares, tanto de la parte oficial del ejército colombiano, como los militares de la insurgencia, para que aborden ese tema. Esa fue la... Me parece que es un tema eminentemente técnico, es un tema eminentemente político de decidir un cese al fuego bilateral. Bueno, la comisión en sí, esta comisión no está concebida como para que tome la decisión de política. Eso es una decisión que tendrá que tomar la mesa de conversaciones. Por eso decimos que es una comisión, es técnica desde ese punto de vista, que va a analizar en la parte operativa, dijéramos. Yo creo que ellos van a... La misión de ellos es explorar posibilidades para llegar a un cese de fuegos bilateral y definitivos, mirar en qué nos identificamos, en qué estamos de acuerdo, en qué no, para trasladar esa situación a la mesa de conversaciones. Nosotros consideramos esto muy positivo porque se trata de las partes contendientes, las que tienen que verse las caras en el campo de batalla. Por eso la instalación de esta comisión técnica con estos altos mandos militares que usted señala tiene un profundo significado y que al mismo tiempo lanza una señal al país. Es que los combatientes, los contendientes quieren la paz. Diríamos nosotros, nadie más que los militares de allá y los militares de acá de la guerrilla, los que nos vemos cara a cara con la muerte en el campo de batalla, está más interesado en Colombia para buscarle una solución política a este conflicto. Porque realmente los que nos estamos matando en el campo de combate somos los pobres. Aquí lo que hay es una guerra entre pobres. Los hijos de los ricos no van al campo de batalla. Entonces uno siente que no se está enfrentando a esos hombres que están allí al frente en una mesa de conversaciones. Uno está enfrentando al Estado. Estos hombres son los que ejecutan unas políticas. Por eso cuando nosotros hablamos de los máximos responsables, hemos dicho que este asunto de los máximos responsables trasciende lo que llaman la cadena de mando y va más allá y ubica la responsabilidad en el Palacio de Nariño. Los militares son simples ejecutantes de unas políticas que les dictan. Es la realidad. Y entonces nosotros hemos visto que estamos ante una gran posibilidad de buscar
un entendimiento por esta vía de las partes que están enfrentándose en el terreno. Estoy de acuerdo yo perfectamente con eso, pero he oído la crítica de que, de acuerdo con la Constitución de Colombia, los militares no son deliberados. Y esto se considera, han considerado así desde la derecha uribista, como una intromisión deliberante de los militares en. ¿Ustedes cómo ven eso? La opinión de Uribe no debe frenar el proceso de paz y no tiene por qué hacerlo, pero ese sector cada vez se debilita más y hace falta que los colombianos, que mayoritariamente somos los que deseamos la paz, nos unamos para sacar contra todas estas obstrucciones adelante el proceso de paz. Lo vemos de esa manera, ¿no, Pablo? A ver, lo primero que hay que aclarar es que ellos no vinieron a deliberar. Es una manipulación del señor Uribe decir que ellos vinieron aquí a deliberar. Bueno, vinieron solo a saludar. No, vinieron en cumplimiento de un mandato que les dio su comandante de que vinieran a cumplir una misión muy concreta, que era la de explorar caminos para encontrar las posibilidades de un cese al fuego bilateral. Y en ese sentido vienen a cumplir una misión. Sí, yo diría que no vinieron a liberar, como dice la Constitución, pero tampoco son convidados de piedra. Ellos tienen que hablar porque son participantes de esta guerra. Lo que ha dicho Iván es cierto, es muy importante. Nosotros desde hace muchísimos años hemos venido insistiendo de que es muy importante la presencia de militares activos en las mesas de negociaciones para poder conocernos, para poder darnos cuenta, como nos dimos cuenta el día que nos encontramos, en primer lugar que ambos somos colombianos, que por las venas de nosotros, tanto la de ellos como la de nosotros, corre sangre colombiana, sangre de patriotas. Ellos defienden sus ideas y nosotros también las nuestras, y ambos lo hemos hecho con valentía, con patriotismo y con amor por Colombia. Ahora nos encontramos para hablar de otra cosa, para ver si es posible hacer la paz. Ellos nos dijeron en su presentación: los militares de Colombia queremos la paz. Nosotros le dijimos, los guerrilleros de Colombia también queremos la paz. Y de eso se trata, no vemos por qué. Ustedes venían desde hace varios años hablando con generales en retiro. Sí. Los militares en retiro representan también la opinión de los militares en el activo. Y los militares en retiro es donde se oyen las críticas más feroces a ese proceso de paz de La Habana. Pero no son todos. Nunca son todos. En el general Mora y el general Naranjo hemos encontrado interlocutores tranquilos, serenos, razonables, respetuosos, y de la misma manera los hemos tratado. En el general que vino y los acompañantes, los otros oficiales, encontramos también los mismos rostros de los colombianos. Encontramos además que si no estuvieran en un bando distinto al nuestro, pudiéramos haber sido hasta amigos. Son colombianos comunes y corrientes, con rostros de campesinos. No vimos en ninguno rostro aristocrático ni la blancura de ciertos epígonos de Bogotá que asusan la guerra pero no van a la guerra. Hombres humildes, hombres normales, tranquilos, y creemos rostros con facciones indígenas. Bueno, pues oiga, no sé si usted pagó servicio militar, Antonio, pero por lo menos usted no asusa la guerra. Oiga, rostros con facciones indígenas. Sí, la verdad, como los nuestros, gente humilde. Es lo que decíamos hace un momento, Antonio. Realmente esta guerra es una guerra entre los pobres. Los que están allá arriba no van a la guerra. Y como dice Pablo, no hacen sino asusar la guerra y lucrarse de la guerra. Por eso algunos sectores en Colombia le tienen temor a que hayan estas conversaciones. Es un paso importantísimo esta presencia de militares con ustedes. Creo que es la primera vez en la historia de las guerras
las bases entre Colombia y que eso se logra. Pero bueno, no se sabe nada todavía, porque ustedes tienen 5 minutos simplemente para presentarse. No tan breve, no tan fugaz, pero ¿qué ocurrió realmente? Hubo una presentación por parte del jefe de la delegación del gobierno, el doctor Humberto Lacalle, de los señores oficiales ahí presentes. Al lado de ellos estaban los generales Mora y Naranjo. Sabemos que habían ahí algunos coroneles con funciones específicas dentro del estamento militar. Consideramos que gente con alguna trayectoria en la institución armada. Luego, pues nosotros dimos nuestro saludo también a los señores oficiales del ejército, nuestro saludo respetuoso. Manuel Marulanda Vélez nos enseñó a nosotros siempre a respetar al adversario, y creo que esta enseñanza los guerrilleros de la FARC no lo olvidan jamás, no lo olvidan nunca. Luego hablaron ellos, escuchamos atentamente al general Flores, explicando más o menos lo que él cree puede ser la función de esta comisión. Debo decir que todavía las partes no hemos convenido el mandato, no hemos acordado, la hoja de ruta, qué es lo que ellos van a hacer, distinto a las generalidades que ya hemos expresado. Van a explorar posibilidades para el cese al fuego. ¿Cómo es que va a hacer eso? ¿Cómo es que va a ocurrir? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensan ellos? Y también un tema que parece que les llama mucho la atención, que es la dejación de las armas, ¿no? Claro. Siempre A eso se debe llegar finalmente. Sí, claro. Cuando se hace el fuego bilateral, eso también genera muchísimas discusiones. Sí. Hay quienes dicen que ustedes representan también como una muestra de generosidad, pero desde otro lado se considera que es por el contrario una muestra de astucia para utilizar la causa, la alianza para fortalecer su régimen. Antes de entrar en materia sobre esa pregunta que tú haces, responder un poco lo que decías ahora acerca de los comentarios del Centro Democrático, acerca de lo que los militares vinieron, que eso los humilla. Yo creo que al contrario, eso los enaltece. Cuando los militares hablamos de paz, es un gesto que nos enaltece, porque es que la misión de los ejércitos no es la de hacer solamente la guerra, sino sobre todo de evitar las guerras. Y hay otras cosas que sí humillan a los ejércitos, porque los despojan de su dignidad. Por ejemplo, los falsos positivos que ocurrieron en época del doctor Uribe, eso sí es humillación para las fuerzas militares, pero venir a hablar de paz. Y ahí Uribe es el autor detrás del autor. Exactamente. Y el autor detrás del autor de los falsos positivos es el señor Álvaro Uribe Vélez, además jefe máximo del pero venir a hablar de fin del conflicto, de cese al fuego, representantes de unas fuerzas que le han puesto el pecho a la confrontación durante tantos años, no creo que puedan ser maltratados de esa manera por el Centro Democrático. Creo que al contrario, deben felicitarlos por la subordinación a su comandante en jefe y por haber puesto por primera vez las Fuerzas Armadas al servicio de una causa, la más noble y la más importante causa que tiene el pueblo colombiano, que es alcanzar la paz, que no es una tarea fácil, pero que si logramos culminarla, le habremos contribuido al país todos en la más importante de todas las empresas que hemos emprendido alguna vez, porque fíjate, Colombia, uno de los graves problemas que tiene Colombia es que nunca hemos tenido propósitos nacionales. Siempre hemos estado divididos en partidos, en fracciones, los unos, cada uno jalando para su lado. El único propósito nacional que une a todos los colombianos es el logro de la paz. Y si nos unimos todos para alcanzarlo y lo logramos, hombre, creo que podemos dar por satisfecha la misión de nuestra vida. Y en cuanto a esa inquietud, Antonio, nosotros no estamos buscando aire con la tregua bilateral, no. El propósito es atender un clamor nacional.
que ha surgido en los últimos días como conclusiones de los 4 o 5 foros que se dieron en el país en torno al tema de las víctimas. Son las víctimas las que nos dicen necesitamos un cese al fuego para evitar más victimizaciones. Y nosotros estamos de acuerdo, porque un cese al fuego, primero que todo, beneficiará a la población civil, no combatiente. Es ella la directa, la favorecida en el caso de la firma de un cese de fuegos bilateral. Pero además, y es innegable que se puede hablar mejor en un ambiente tranquilo que en un ambiente de confrontación en el país. Eso no deja de producir ciertas tensiones en la mesa de conversaciones. Y nosotros sí queremos realmente que se dé el cese del fuego. Es una propuesta que hemos venido haciendo desde que iniciamos las conversaciones aquí en La Habana. El gobierno lamentablemente ha dicho no, y eso es muy grave, porque allí se están abriendo las posibilidades a más victimizaciones y eso tiene consecuencias en el derecho internacional humanitario, por ejemplo. Este tema pues da para mucha discusión. Están diciendo que se acaba este programa. Estamos haciendo una grabación que dura 2 horas, pero va a ser partida en 2. Hoy hablamos de estos primeros de las últimas semanas. Ahora seguiremos entre 5 minutos hablando, pero se transmitirá dentro de 8 días más otra nota. Hablaremos un poco de lo que se viene y muchas gracias. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.